Irradia Noticias Morelos presenta A la Mesa con Teodoro Rentería. Entrevistas, análisis, debate, opinión. Vamos a la mesa con Teodoro Rentería. Un ejercicio de periodismo trascendente, en vivo, a través de Facebook Live. La información al alcance de su mano. Qué gusto encontrarnos en este espacio de A la Mesa de Irradia Noticias y Media Video, como siempre, en la búsqueda de los actores noticia. Hoy me acompaña la consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana del INPEPAC, Mireya Gali. ¿Cómo estás, Mireya? Hola, Teodoro. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad. Un saludo a todo tu auditorio. Muchas de las personas que seguramente nos siguen se preguntan qué hace el INPEPAC fuera de un proceso electoral. Pero a mí me queda muy claro que nuestras leyes, los procesos, la preparación y la misma democracia no inicia ni culmina con el voto. Es un procedimiento permanente. ¿Nos puedes explicar cuál es la tarea general que en este instante realiza el INPEPAC, por favor? Mira, acabamos de pasar un proceso electoral de verdad histórico. Todos los años es la elección más grande de México, correcto, pero claro, sí, cada año hay más votantes, pero lo que sí es cierto es que sí, cada vez hay mayor participación. Porcentualmente, cada vez la gente cree más en el proceso democrático, en el proceso de ir a emitir su opinión en una urna. Este proceso electoral inició el mes de septiembre del año pasado. Ahí empezaron a registrar a los candidatos y a ver cuáles eran las condiciones con las que cómo se iba a llevar todo el proceso. También hay que recordar que antes de llegar al mes de septiembre fue todo el proceso del registro de los nuevos partidos políticos, que en el caso particular de Morelos se registraron 10 partidos políticos nuevos, llegando a un total de 23. A nivel nacional también hubo registros de partidos políticos nuevos. A partir de septiembre ya empieza la interacción directa con los partidos, empieza el registro de los candidatos y, bueno, pues sobre la marcha a armar planillas. En el caso de los diputados, cada partido político tenía que entregar una lista de 8 diputados de representación proporcional que debían de cumplir con las acciones afirmativas. En particular, estas votaciones en el mes de febrero, estamos hablando de casi 5 meses después de haber iniciado el proceso electoral, viene la instrucción de que hay que aumentar las acciones afirmativas. ¿Qué son las acciones afirmativas? Es apoyar a sectores de la sociedad que son vulnerables per se y les das una oportunidad extra. Son 3, ¿verdad? En esta vez fueron 3 las acciones afirmativas. Seguimos con el tema de la paridad de género, que dicho sea de paso, Morelos es punta de lanza en la actuación de las acciones afirmativas en cuanto a la paridad de género, razón por la cual el Congreso anterior fueron más mujeres que hombres en la aplicación de estas acciones, y este año entraron las personas indígenas, las personas de autoadscripción indígena. Fue muy interesante el proceso porque hubo que ver cuál es el porcentaje de personas que se autoadscriben indígenas que viven en Morelos, y de verdad es impresionante. ¿Cuál sería la tercera? No, yo creo que es más. Tenemos... No, la tercera acción afirmativa que se incluyó, ¿cuál fue? La tercera acción afirmativa fue la de los grupos vulnerables, en donde aquí en el estado de Morelos lo que se hizo es que se juntaron todos los grupos vulnerables de que hablamos, de gente con capacidades distintas, los jóvenes y los adultos mayores y la comunidad LGBTIQ+. Okay. A todos ellos los metimos en la misma acción. A nivel nacional sí hubo porcentajes para cada una de esos sectores. Nosotros no lo podíamos hacer,
Tenemos municipios, en el caso de las regidurías, que nada más tienen 3 regidurías, entonces era imposible ¿cómo metes eso? Todas esas acciones? Una vez culminado el proceso de voto, vienen ustedes a revisar perfectamente cómo se dan los resultados, cuantifican, emiten su resolución y ya le pasan el tema al Poder Judicial Electoral. Así, en este instante, ¿qué está realizando el INPEPAC? Nosotros todavía mantenemos viva la elección. En este momento todavía tenemos a 12 consejos municipales que están activos. ¿Por qué? Porque ellos son los garantes, los que cuidan todo el material electoral que se generó el día de la elección. Sí, por algún proceso determinado, en este momento creo que no hay ya nada en el Tribunal Estatal Electoral, creo que ahora el balón está en la cancha de la Sala Regional. Si la Sala Regional requiere hacer un conteo, que le pasemos las listas nominales o las mismas actas de conteo, nosotros tenemos que tener la información. Pero aquí hay una cosa también bien importante, muy interesante, y que finalmente le da garantía y transparencia a ese proceso. Ese material electoral que se generó el día de la elección sigue en el lugar en donde los encargados de las casillas, los representantes de los partidos lo dejaron. Es decir, no se ingresa a las oficinas centrales del instituto. No, siguen ahí y nosotros los tenemos que mantener ahí y tenemos que cuidarlos para cualquier cosa. Si nosotros los moviéramos, bueno, pues estaríamos rompiendo la cadena de custodia del proceso electoral. Bien, platicabas hace unos días conmigo fuera de entrevista que primero se está tratando el tema del presupuesto, o sea, en el transcurso de lo que se necesita y lo que viene, y un tema también de fortalecer el tema del indigenismo, de la fortaleza de estos sectores en el INPEPAC. ¿Qué es lo que se está haciendo sobre este tema? Mira, en el caso de las comunidades indígenas, en el año 2018 se decretaron 3 municipios indígenas, que es el caso de Xochocotla, Coatetelco y Hueyapan. En el proceso de la designación del municipio, considero yo que quedaron algunas cosas en el aire y que dejan en estado de indefensión tanto a las comunidades como a nosotros. Entonces, un renglón de la ley dice: los municipios indígenas elegirán a sus autoridades a partir de sus usos y costumbres, pero no les dicen cómo, no les dicen quién va a ser la autoridad que va a darle validez a la elección, no dicen absolutamente nada. Por suerte, el INPEPAC ha generado confianza en la población, cosa que me da mucho gusto y me enorgullece, y estas comunidades se han acercado con nosotros y nos han pedido de favor que coadyuvemos, pero coadyuvemos en serio en el proceso electoral. Nosotros legalmente tenemos prohibido meternos de lleno. ¿Por qué? Porque nosotros nos regimos por unos lineamientos en donde dice clarísimo: tienes que imprimir estas boletas y tienes que seguir el proceso de esta manera. Si nosotros lleváramos al INPEPAC a las comunidades indígenas, estaríamos violentando sus procesos y sus costumbres. Entonces, lo que hemos estado haciendo es, sí, acercarnos a ellos, ayudarles y apoyarlos con materiales, y a partir de que ellos definen el proceso que va a seguir su elección, entonces nosotros pues los ayudamos y los acompañamos. O sea, si ellos dicen que sea el coadyuvante o que funja como autoridad el INPEPAC, en ese instante entran ustedes. Como autoridad no. Como coadyuvante. Algo pasó así en Coatetelco porque y tumbó la sala superior. En la segunda elección de Coatetelco, en la primera el problema fueron las listas nominales. En la segunda elección, la Asamblea designa al INPEPAC para que se haga cargo de las elecciones. No, pues si designas al INPEPAC, aunque seas la Asamblea y que seas el máximo órgano de gobierno dentro de la comunidad, pues no podemos entrar así como así, ¿no? Entiendo yo que es una curva de aprendizaje para todos, o también de ir adecuando leyes, que también eso es válido, Mireya. Sí, claro, y de hecho yo ya he estado hablando con algunos diputados, ahorita tenemos,
Son 8 diputados que se autoadscriben como diputados indígenas, y la presidenta de la comisión, que es la diputada Macrina, ya me he acercado con ella y le he comentado que hay que abordar esas leyes, hay que abordarlas y dejarlas claras para que realmente las comunidades se sientan protegidas y sepan realmente cómo proteger por un lado a la comunidad. A mí me surge una duda. ¿El tema electoral es válida su modificación local? ¿No debe de venir forzosamente de lo federal? No, es válido en el caso de las elecciones locales, sí se puede hacer, porque de hecho fue el Congreso local el que nombra a los municipios indígenas. ¿Y cuál es la propuesta de INPEPAC para que se pueda transparentar este tema en las comunidades indígenas? Se tiene que definir con mayor detalle el tema electoral, de cómo se van a elegir a las autoridades. Hoy en día hay muchas cosas que las comunidades son muy grandes y no le puedes dejar toda la responsabilidad a una asamblea general. Sería imposible tener una asamblea con 8,000 personas votando a mano alzada. O sea, ¿no? La propuesta de INPEPAC es que este instituto se convierta en autoridad en estos momentos y coadyuve o conviva con los usos y costumbres. No tanto en que nosotros seamos la autoridad, pero sí que definan cuál es el papel que nosotros vamos a jugar. ¿Me permite hacer un bloque comercial? Ella es Mireya Gali, titular del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el INPEPAC. Regresamos. Jardines de México te invita a su tercera edición de Noche Mágica, en los jardines florales más grandes del mundo. Cerremos el año con un espectacular show de pirotecnia sincronizada al ritmo de María José, en concierto. Sábado 4 de diciembre. Boletos desde 550 pesos. De venta en superboletos.com y en taquillas de Jardines de México. Te esperamos en nuestro foro al aire libre. Espectare invita. Remodela tu hogar y firma tu interior, haciendo pequeños cambios al espacio, iluminación, accesorios y acabados. Podemos crear ambientes renovados. No pierdas tu tiempo y renueva tu espacio. Llámanos. Nosotros vamos a tu restaurante, casa u oficina para atenderte y cotizar. 777-129-9537. Este es México. Este es el Caribe. Este es el Caribe mexicano. Dos mundos llenos de emociones, aguas turquesas y playas de arena blanca. Una cultura maya viva, cenotes impresionantes, islas exóticas, imponentes ríos y cavernas subterráneas, hermosas lagunas, selvas tropicales, coloridos arrecifes, pueblos pintorescos y majestuosos sitios arqueológicos, en donde dos mundos se funden en una sola alma, sincronizados en un mismo ritmo con escenarios vibrantes. Este es el Caribe mexicano, lo mejor de dos mundos. Estamos de regreso a la mesa platicando con Mireya Gali. Ella es la responsable en la Consejería de la Presidencia del INPEPAC, esta área enfocada al trabajo electoral de nuestro estado, el de Morelos. Me hablabas de una consulta pública que está próxima a realizarse. ¿De qué se trata? Sí, fíjate que a partir de las acciones afirmativas que se llevaron a cabo con la población indígena, la Sala Superior nos mandató que lleváramos a cabo una consulta con toda la población, con todo el estado de Morelos, en donde les preguntáramos qué opinaban acerca de las acciones afirmativas que se habían implementado. Finalmente, las acciones afirmativas realmente cambiaron muchos escenarios políticos de manera muy importante. En el caso de los diputados de mayoría relativa, 4 distritos tenían que ser personas que demostraran que eran indígenas,
además de que entre los candidatos de representación proporcional, los plurinominales, como se les conoce comúnmente, ahí también tenía que haber una representación indígena. Hay municipios en donde toda la conformación del ayuntamiento tiene que ser indígena, y si no, hay 1, 2 o 3 regidores que deben de formar parte de este sector. Entonces, como cambiamos, ahora sí que cambiamos las reglas del juego, la sala solicita que una vez implementadas estas acciones, le preguntes a la sociedad cuál es su sentir con respecto a estas decisiones que se tomaron. ¿Solamente sobre comunidades indígenas o también sobre paridad y las comunidades vulnerables? En nuestro caso particular, es una sentencia de sala en donde se nos solicita, además es la 088, si la quieren consultar, en donde nada más hablemos sobre las comunidades indígenas. ¿Y el objetivo del resultado arrojado, qué pasará? ¿Qué hará con ellos la Sala Superior? La Sala Superior obviamente lo va a trabajar a nivel nacional. Bueno, también hay otras comunidades en donde se les solicitó que pues se hiciera un análisis de cómo estaba configurado el país y cómo iban a estar las elecciones en cuanto a las acciones afirmativas. En el caso de Oaxaca, por ejemplo, ellos hace ya muchos años que tienen a sus municipios indígenas y que se mueven por usos y costumbres, ellos ya lo tienen muy manejado, pero fue una acción afirmativa que se movió a nivel nacional. Entonces, yo supongo que la Sala Superior va a utilizar esta información para robustecer todas las acciones a nivel nacional. Por lo menos su criterio en el momento de tomar resoluciones. Tengo entendido que no tienen facultades legislativas, ya veremos qué sucede con ello. Y en ese tenor, Mireya, ¿se los mandataron y el dinero para llevarla a cabo? El dinero para llevarla a cabo, pues obviamente andamos rascando por todos lados, no lo tenemos, vamos avanzando. El INPEPAC no puede dejar de hacerlo. Nosotros no podemos dejar de hacerlo. También, y aquí hay una corresponsabilidad con el Poder Ejecutivo y Legislativo. Exacto, están vinculados tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo. Nosotros estamos haciendo el trabajo y nosotros estamos avanzando en todo lo que nos es posible. ¿Cuál es el cálculo? ¿Cuánto le va a costar a Morelos esta consulta? Esta consulta, pues ahorita estaría entre 7 y 10 millones de pesos, porque tenemos que cubrir todo el O sea, no es a las comunidades, es a toda la población. Toda la población. Y tenemos además que eso ya lo estamos haciendo actualmente, estamos difundiendo, primero por un lado, cuáles son las acciones afirmativas que aplicamos y por otro lado, avisándole a todo el mundo, oigan, 15 días después de que se termine el proceso electoral, tenemos que llevar a cabo esta consulta. Necesitamos que nos des tu opinión. Queremos que por favor digas si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, porque así de sencilla va a ser la pregunta, ¿eh? ¿Estás o no estás de acuerdo con las acciones afirmativas? Necesitamos eso para nosotros poder seguir adelante. ¿Enero sería la fecha para desarrollarla? Mira, la fecha límite que nosotros tenemos para que termine el proceso electoral es el 31 de diciembre. Que es cuando vendría el último fallo en un momento dado. Si existiera, ¿no? Pues yo la verdad es que me daría gusto que el último fallo fuera bastante antes y que nosotros ya pudiéramos cerrar oficialmente el proceso electoral, pero bueno, el último día es el 31 de diciembre, o sea que a más tardar el 15 de enero estaríamos nosotros llevando a cabo esta consulta. Bien, hablamos de estos 10 millones que seguramente será sencillo el poderlos solicitar y que los aprueben, pero me preocupa la otra parte que has levantado la voz y fuerte. No hay dinero suficiente para el trabajo del gasto corriente del INPEPAC. No, de verdad es muy triste el camino que hemos transitado a lo largo de este año. Se hizo un cálculo sobre cuánto nos costaría una elección con 23 partidos políticos, 9,000 candidatos en juego, que son 33 consejos municipales, no es cierto, 36 consejos municipales, 12 consejos distritales, todos ellos con un consejero presidente, un consejero secretario. No es cualquier persona, son abogados que están trabajando ahí
ahora sí que las 24 horas del día, porque en época electoral no hay fines de semana, no hay vacaciones y no hay horarios, y además tenemos tres vocales. Entonces, tienes que armar toda la infraestructura electoral, no es sencilla. Es una lástima que hayamos tenido que llegar a tener que armar una estructura tan grande por las dudas que hay en la población. Más que privilegiar la democracia, sí. Víctimas de nuestra desconfianza. Exacto, somos víctimas de nuestra desconfianza, pero bueno, finalmente las cosas sí salen muy blindadas y salen muy bien. Se presenta el presupuesto se presenta a finales del año pasado. Tengo que aclarar, yo no estaba ahí todavía. Estamos hablando de que el presupuesto se pida alrededor de 400 millones de pesos. En una primera revisión que hace el Ejecutivo, nos bajan ese presupuesto a casi la mitad, a 270 millones de pesos, y cuando llega con nosotros, ya del Congreso a lo que nos toca a nosotros, pues nos dieron ahora sí que 75 millones para llevar a cabo la elección. Cuando yo entro en el mes de abril, pues les voy a solicitar el dinero porque no nos alcanza, porque realmente tenemos mucho que hacer, ¿no? Y bueno, pues tenemos que darle toda la certeza a la ciudadanía. Aquí porque la es una pregunta obligatoria, Mireya, es decir, a ver, si pidieron 400 y la hicieron con 70, pues entonces sí se pudo. Sí se pudo, pero el Tribunal Electoral al final tuvo que trabajar mucho y la sala sigue trabajando mucho. Evidentemente, hay cosas que ya nosotros no pudimos resolver y que se pasaron de nivel. Esta etapa, vuelvo a insistir, viene la consulta. No quiero decir que viene un impasse, porque el INPEPAC tiene que seguir trabajando. Ya son menos partidos políticos los que competirán en el 2024. ¿Aún así insistes tú en los 400 millones para el próximo año? No, para el próximo año evidentemente no vamos a entrar en una elección. Para el próximo año únicamente se está solicitando el dinero para la parte operativa. ¿De cuál es el monto? Estamos solicitando 80 millones porque uno de los grandes proyectos que llevamos para el próximo año es seguir con los temas de participación ciudadana y formar a gente para prepararnos para el 2023. ¿Muy cara la capacitación electoral? Sí, tenemos que llegar a todos los niveles, entonces tienen que ser capacitaciones electorales que vayan por todos lados. Que por cierto, ahorita viene una consulta infantil y que también me gustaría invitar a todo el auditorio que por favor participen, va a ser muy interesante. Es para los chicos que tienen entre 3 y 17 años, niñas, niños y adolescentes. Y hay un punto ahí bien interesante, se va a poder llevar a cabo esa votación de manera electrónica o de manera presencial. Vamos a experimentar en ese nivel. Yo Ojalá creo que sí, podamos migrar para que eso. sí. Es el primer contacto de un joven con la democracia. Ha empezado el INPEPAC, Mireya, buscando este nivel de capacitación, firmar acuerdos con universidades que otorgan carreras técnicas o maestrías o inclusive doctorados para que a lo mejor allí se pueda capacitar esta persona que en un momento dado se puede involucrar con el INPEPAC. Fíjate que los tenemos. ¿Y? Los tenemos. ¿No funcionan? Sí funciona, pero la carga de trabajo, primero tenemos que ser muy cuidadosos con la información que manejamos. Claro. Es información que tiene que pasar por transparencia y que nosotros tenemos que resguardar. Sí la tenemos, la información es pública, pero la tenemos que cuidar muchísimo. Entonces, bueno, tenemos que tener cuidado con esa parte. Y por otro lado, también los tiempos en los que nos movemos, pues a veces no funcionan. Sin embargo, sí. Aquí hay una pregunta interesante. Por ejemplo, podríamos haber hecho un convenio de colaboración con una universidad para que nos prestara a chicos de servicio social. Yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? No puedo hacer eso porque la gente que trabaja en el INPEPAC, yo le tengo que estar pagando porque tiene que haber un contrato de por medio y entre él tiene que haber un contrato de confianza y de secrecía. Y las universidades prohíben que cobre un chico en servicio social. Exacto. Entonces, no, y yo no le puedo exigir
ese nivel de compromiso a un chico de servicio social. Pues es parte de lo que las leyes tienen que modificar, ¿verdad? Sí, no es tan trivial, no es tan trivial el Bueno, tema. Tu llegada fue para muchos sorpresiva a este cargo, Mireya, ya para despedir. Hoy me imagino que ya más tranquila, ya ocupando este puesto tan importante. Veo que hay respeto de tus compañeros consejeros, al principio dudas de la imparcialidad, etcétera, pero creo que las aguas ya tomaron su cauce. Sí, estamos trabajando muy bien, la verdad es que nos hemos acoplado. No quiere decir que unos entremos en la sumisión con los otros, ¿no? Tenemos nuestras discusiones, tenemos nuestras diferencias, pero finalmente todo va a abonar para crecer. Hemos estado pues sacando bien los trabajos, creo que pues hemos dado resultados y bueno, que el INPEPAC se está posicionando estoy convencida, se está posicionando de manera muy fuerte ante la sociedad. Logró el ombudsperson Raúl Israel Hernández Cruz un fallo de la Corte, ahora lo recuerdo, en donde se reconoce que la autonomía de estos institutos, como es el INPEPAC, les faculta para luchar y exigir el tema de su presupuesto. Es decir, no depender del criterio, capricho o gusto de un poder ejecutivo. Así es, y molestia, ¿no? Porque los organismos autónomos estamos aquí para señalar, no para meter el pie, porque luego así se sienten, ¿no? La gente que está en el Ejecutivo y en el Legislativo consideran que los organismos autónomos les están metiendo el pie y no. Estamos apoyando a la ciudadanía, incluso los estamos apoyando a ellos, resolviendo cosas de manera más prontas, más expeditas y más de cara a la ciudadanía. ¿De ser necesario el INPEPAC ocuparía esa autonomía para luchar por más presupuesto? ¿En lo jurídico? Sí y no, sí, claro, por supuesto, y posicionarnos, o sea, no nos pueden dejar de lado. Nosotros somos una pieza muy importante dentro del Estado, le estamos dando certeza y mira, va a sonar fuerte, pero coadyuvamos a la gobernabilidad del Estado. Que el proceso sea limpio, transparente, de cara a la ciudadanía, eso le da confianza a la a toda la sociedad y genera gobernabilidad. O sea que no somos poca cosa. Gracias por tu presencia, Mireya. Gracias. Ella es Mireya Gali Jordá, consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Gracias a Media Video, a través igualmente de Irradia Noticias Morelos, Jenny S. Cañedo, Marco Vallejo. Yo soy su servidor, Teodoro Rentería Villa, y les recuerdo, el conocimiento de las noticias acerca a las personas y a los pueblos. Esto fue A la Mesa con Teodoro Rentería. Entrevistas, análisis, debate, opinión. Un ejercicio de periodismo trascendente. En vivo, a través de Facebook Live. La información al alcance de su mano. Una producción de Irradia Noticias Morelos.